José Montserrat, profesor de Filosofía Antigua de la Universidad Autónoma de Barcelona. El Jesús histórico riguroso no tiene ningún interés, en absoluto. Es un personaje, un personaje oscuro, un judío, un profeta apocalíptico, como había muchos, y por tanto, si nos reducimos estrictamente a las fuentes históricas, es un profeta más, probablemente armado, o por lo menos acompañado de un grupo armado, que fue capturado y ajusticiado por los romanos. Y por tanto tiene muy poco interés. Forma parte de un grupo bastante amplio dentro del cual insertarlo. El que tiene interés realmente es lo que la Iglesia hizo con este personaje, esto sí. Lo que los creyentes hicieron con él. La fe de los que creyeron en Jesús, escribieron los evangelios, la transmitieron hasta el día de hoy, esto sí que tiene interés. Esto es lo que realmente ha hecho historia. Ha hecho historia el Jesús que no es de la historia. Fernando, toda persona que crea en Cristo es cristiana. Pero nadie se remite al Jesús histórico, nadie. No, pero lo que yo pongo en guardia, a mí tampoco me interesa mucho el Jesús histórico. Pero yo... Perdura, porque suscitó, primero, una comunidad de seguidores durante su vida, una comunidad de creyentes tras de ello. Y luego esto es creencia. Esto no es historia, esto es creencia. Eso es fe. Esto es fe. Exactamente. Pero ahí vamos. El Jesús importante es el Jesús de la fe, el Jesús de la creencia. Pero tiene un sentido que decir Jesús de la fe no es un invento que se saca un señor de la manga y dice, y a partir de hoy les ofrezco este producto. No, no. Hay una continuidad de seguidores, de discípulos del Jesús que predica. Esto es creencia. Esto no es historia. Por supuesto. Bueno, pero... Por supuesto que... Pero no ha habido nunca un Jesús sin discípulos. ¿Cómo lo sabe? Esto es creencia también. ¿Cómo que? Claro, pero es que no tenemos otras ¿Cómo sabe fuentes? usted, sabe tanto históricamente de Jesús que dice que nunca ha habido un Jesús sin discípulo? ¿Cómo lo sabe? Pues porque históricamente. Las fuentes que tenemos... No son históricas. Ninguna. Usted mismo lo ha dicho. No, perdón, yo no reflejan la creencia. No sean reflejan creencias. Por supuesto. En unos hechos históricos. Esto lo dice usted. Que los evangelistas se basaron en hechos históricos, esto no es histórico. Esto lo dicen los creyentes. Y naturalmente tienen que decirlo porque tienen que basarse en algún hecho fáctico. Que para usted esas fuentes son una pura invención. No, pura no. Contienen un mínimo, pero muy mínimo, de hecho histórico. Muy mínimo. ¿Cuáles son sus bases para negar veracidad a unas fuentes? Muy sencillo. Cuya coherencia con la geografía. Muy sencillo. Cuya coherencia con la arqueología. Cuya coherencia del personaje. Está haciendo usted apologética. Bueno, yo hago historia. Yo trato los evangelios como trato todos... No, con Platón no, claro. Es un personaje histórico. Como todos los demás documentos procedentes de historia de las religiones. Como las vidas de Buda, o como la vida de Apolonio de Tiana, o como las vidas de los... como las historias de Mitra. Son documentos religiosos y tienen un tratamiento específico en la historia de las religiones. Y por tanto no se reconocen esos documentos como documentos históricos. Entonces tengo que ir indirectamente a ver qué es lo que puedo salvar históricamente. Y yo salvo bastante. Usted salva bastante. Vamos al señor Valga Machuca, esto que dice usted no han hablado sobre esto que dice usted no. Por ejemplo, que Jesús hubiera fundado una especie de grupo de discípulos que continuó en la Iglesia. No he utilizado la palabra fundar. Bueno, fundar no, pero ha dicho que iba acompañado de un grupo. No ha habido un Jesús nunca sin grupo, sin comunidad, sin adhesión, sin seguimiento. Y esto continuó después, ¿verdad? Claro, y eso es lo que ocurre en la historia. A eso que se llama siglos fundar. después la fascinación de su persona... Claro, yo creo que hay unos mínimos históricos, por mucho que podamos poner muchas cosas en duda, unos mínimos históricos que los aceptamos todos, incluso Montserrat Torrents, es decir, creemos que existió. Y más que tú. En el siglo I. Creo que acepto más que tú. Sí. Bueno, un momento. Yo estoy bastante con Josep, con Vargas Machuca en cuanto tenía pendiente la palabra. En otro curso. Tú en la introducción a tu libro, La sinagoga cristiana, dices... Que traes ahí fotocopiada, alevosamente. Alevosamente no, al contrario, caballerosamente. Dices, prácticamente nada evidente hay en la historia de este personaje, Jesús. Por mi parte, adopto las conclusiones de un cierto sector de la crítica independiente y siento los siguientes postulados. Jesús fue un predicador milagrero del norte de Palestina que se vio envuelto en una trama política y murió ajusticiado por los romanos en Jerusalén. No se autoproclamó Mesías ni fundó una comunidad religiosa. No se conserva ninguna narración auténtica ni de su obra ni de su predicación. Bueno, esto puede ser cierto y al mismo tiempo falso, porque todos sabemos, y tú lo sabes también, que la figura de Jesús no se limita a esto, aunque si nos remitimos únicamente a las fuentes, a lo mejor esto que tú estás diciendo es verdad. Esto es un mínimo. Yo digo, a partir de esto voy a sacar más. A partir de ese mínimo... Esto es mínimo. Perdón, y entonces... cuando hablas de crítica independiente, ¿a quién te refieres?
a una crítica que no depende de ninguna religión, de ningún dogma, mira, de ninguna dogmática. Es decir, hay religión y hay no religión. Hay ateísmo y hay fe. Tanto la fe como el ateísmo tienen que dar razón de sus posturas. Es decir, no hay un terreno neutral desde donde uno mira las cosas y otro no las mira. Naturalmente, todos tenemos a priori. La ventaja de mis a priori... Para la crítica independiente, la interpretación auténtica de las fuentes es gratuito. Padre González, la ventaja de mis a priori es que están encima de la mesa y yo los cambiaré cuando quiera. Yo los cambio, los vuestros no. ¿Cómo que no? Estáis ligados por una dogmática. Pertenecéis a la Iglesia Católica y no podéis cambiar de dogmas. No podéis. ¿Pero desde cuándo? Está definido, no podéis cambiar de dogmas. Tenéis que saliros... Es el lenguaje que yo... El lenguaje del derecho canónico. El derecho... Sois eclesiásticos, tenéis una dogmática y no podéis abandonarla. Supongo que no te refieres a mí. No. Por eso estamos aquí. Que quien no tiene fe... Y el tener fe o no tener fe no es un problema de historia científica, sino de dónde para Dios... usted la fe está en el tercer nivel, ¿verdad? Está en el tercer nivel en conexión coherente con los dos primeros. Y los dos primeros serían históricos, el primero y el segundo serían históricos. Bueno, el primero es... acépteme la definición. El primero sí, de acuerdo. El primero es histórico, el segundo es historial y el tercero es teológico. El segundo para mí es tan teológico y depende tanto de la creencia. Todo lo que sea sacar a Jesús de estos mínimos con los cuales estamos de acuerdo. ¿Mínimos? O sea, yo de los varios mínimos que han mencionado no estoy de acuerdo por investigación histórica. Con algunos sí, con otros no. Bueno, teníamos que hacer una lista cada cual de los mínimos que admite. Bien, sí. Pero hay ciertos mínimos. Los admitimos. Entonces, pero esto de Jaspers cuando saca a Jesús de este magma palestino, un personaje más, y lo convierte en un personaje de la categoría de Buda o de Sócrates, esto es un acto de creencia. No hay la más mínima base estrictamente histórica para decir esto. Ah, ¿y de Buda sí? Pero vamos a ver. Vamos a dejar ahora la figura histórica y vamos a dar razón a Fernando. Ni de Lao Tse, entonces, ni de Confucio, ni prácticamente de nadie. No solo lo que él hizo viviendo, sino lo que ha hecho después de muerto. No tengo ningún inconveniente y me gusta que ustedes aquí hagan teología e incluso prediquen. Me encanta. Lo que me cuesta aceptar en algunos de ustedes, en usted no porque ya lo conozco mucho, pero en ustedes es que me parece que son incapaces de diferenciar la fe de la historia y que mezclan continuamente los dos temas cuando podrían ser legítimamente separados. Yo jamás les negaré que creer en el Cristo tal como ustedes creen en él sea razonable. Es perfectamente razonable, nunca se lo negaré. La fe de ustedes es razonable. Ahora ustedes, progresando de los mínimos históricos, quieren hacer pasar por histórico cosas que no lo son y no tienen ninguna necesidad. Por ejemplo, eso es una afirmación gratuita. Que hay continuidad entre la predicación de Jesús y la Iglesia, esto a ustedes les bastaría con creerlo. Les bastaría con creerlo. Y no, quieren demostrármelo históricamente. No. Pretenden demostrar... Ni lo creemos a ciegas, ni queremos demostrarlo con la evidencia de una tabla de logaritmos. Mostramos que hay una coherencia que hace pensar que nuestra adhesión a la interpretación que los discípulos dan después de la resurrección tiene coherencia con la predicación de Jesús. No se deduce necesariamente. ¿Pero cómo la conocen la predicación de Jesús? Bueno, pues porque reconocemos credibilidad a unos documentos históricos que tienen todas las garantías que pedimos a cualquier otro texto de la historia. No. Dígame usted, por ejemplo... Ningún historiador da a estos documentos la credibilidad que da a los documentos de la historia. Son documentos examinados por la historia de las religiones. Son documentos como las vidas de Buda de la tradición Pali. Son documentos religiosos. Pero tú también haces históricos. afirmaciones. ¿En qué textos te basas entonces? Cuando tú dices, por ejemplo, que Jesús formaba parte de un grupo seguramente armado. ¿En qué te apoyas? ¿En que San Pedro desenvaina una espada en la escena del huerto de los olivos y corta una oreja? Todo eso es absolutamente... El grupo armado de judíos respecto de Roma es posterior a la muerte de Jesús. Todo lo que se ha dicho de los celotas no tiene realidad histórica. En el momento de la vida de Jesús ha vivido una convivencia pacífica entre judíos y romanos. El movimiento armado surge decenio y medio después de la muerte de Jesús. Pero en cualquier caso, lo que convierte a Jesús... Eso es la imagen de Jesús de Bultmann, en un personaje de 1920, anterior a Kesseman, anterior a toda la investigación histórica crítica radical. Y por ese camino se llega incluso a convertir a Jesús en un señor que estaba encerrado en la fortaleza de Masada y que murió allí en ella como un numantino. Podemos llegar a cualquier parte, pero si queremos... Me alegro de que hayas hablado de los orígenes.
yo creo que existe una gran tradición espiritual, que es anterior al cristianismo y anterior al budismo y anterior al hinduismo y anterior a todas las religiones. Y las religiones son gajos desprendidos de esa gran tradición. Jesús, Buda, Lao Tse, Krishna son abanderados, son heraldos de esta tradición que de vez en cuando tienen que manifestarse a la humanidad. Dice Krishna en la Bhagavad Gita, dimensión religiosa del hombre. Déjame terminar, Olegario. Dice Krishna en la Bhagavad Gita: cada vez que la virtud del mundo mengua, yo me manifiesto. Entonces yo creo que en determinados momentos en los que efectivamente está menguando la salud espiritual del mundo, y el siglo I, todos sabemos que era un siglo tremendamente conflictivo, de una injusticia social espantosa, y más aún en Oriente Medio. Entonces quiero decir, era normal que en un momento como ese se manifestase la divinidad a través de una persona que en Palestina se llamó Jesús, que en Nepal se llamó Buda, que en China se llamó Lao Tzu. Y todo eso son gajos desprendidos de una misma tradición. Por eso yo te aseguro que podría ser cristiano, aunque en vez de nacer en Madrid hubiese nacido en Pekín y en vez de hablar en castellano hablase en chino. Yo quería preguntarle a José... Es una verdad universal, que no está necesariamente vinculada a la figura histórica de Cristo. Veo ahora como filósofo más que como historiador, veo que el hombre no puede pasar sin creencias y sin ideales. Entonces yo, el ideal humano reflejado en esta persona que sale en los evangelios, creo que es un buen ideal para el hombre, por lo menos occidental, para el hombre de la cultura mediterránea que viene del greco-latina con injerto judío. Para esta gran masa humana y para esta cultura, yo creo que la figura que emerge de estos textos llamados evangelios sigue siendo útil y puede ser guía para muchas personas. Y por eso me alegro de que se le predique bien, de que se le enseñe bien y de que personas como este señor de aquí escriban obras sobre Jesús. Dicho esto, que lo digo sinceramente, yo vuelvo ahora a ser historiador y sigo insistiendo en que en la mayoría de creyentes o de historiadores creyentes sigo viendo una mezcla total de sus creencias con los elementos pretendidamente históricos. Y voy a poner un ejemplo rapidísimo, que es uno que yo viví cuando estudiaba en la Gregoriana, ¿no? Pablo dice que fue a Jerusalén y encontró a Jaime, el hermano de Jesús. A mí intentaron demostrarme los jesuitas de la Gregoriana que este hermano era el primo. Demostrármelo históricamente, con todo lujo de citas desde Eurípides hasta lo que quieran, ¿no? Que este hermano no era hermano, sino que era primo. Bien, esto históricamente no tiene ningún sentido, porque si yo, historiador, encuentro en un texto pues que Adelfos, primo, hermano, primo hermano, pero es tan normal. Todo dentro de la palabra Adelfos. No le gusta que sea hermano. No, lo que pasa es que él sabe por otras razones... Sigo. Él sabe por otras razones que no es el hermano verdadero, que es el primo, claro. Ahora, yo como historiador, ¿qué inconveniente tengo yo, historiador japonés, por ejemplo, cuando veo que Jesús tiene un hermano, en que Jesús tenga un hermano? ¿Es grave tener un hermano? Señorita, ¿es grave tener un hermano? Se lo pregunto. A ver, estoy tan poco acostumbrada. Déjeme. Tengo gran pena de no tenerlo. Déjeme decir, el creyente sabe por dogma que la Virgen es virgen ante partum, in partu es post partum. Entonces, el creyente, cuando llega a este texto, el creyente sabe perfectamente que este hermano no puede ser hermano de sangre de Jesús. Lo sabe el creyente. Lo sabe el creyente. Sí. Ahora, que deje en paz al historiador. Porque el historiador japonés, por ejemplo, o chino, cuando llega a este texto y dice... Jaime, el hermano de Jesús, pues tranquilamente explicará, pues Jesús tenía un hermano. Oiga, vamos a hacer una ronda para que todos ustedes opinen sobre esta cuestión. Sí. Y el Liddell Scott, y dice, ¿qué palabra griega dice Adelfos? Y te coge el Walter Bauer y los 4 grandes diccionarios y dice, posibles significaciones de Adelfos. Sí. Hermano, primo, pariente, cercano. Entonces, tu buen profesor, si lo hizo bien, es decir, yo podría utilizar cualquiera de las 4 significaciones. Decir que es hermano, que es primo, que es pariente. Como yo sé, por otro lado, que hermano no es... ¿Por qué no?
Pero yo lo sé por otro lado. Por el lado de la fe, por el lado de la fe. El diccionario me deja abierta la posibilidad. Exactamente. El diccionario, me deja abierta. El diccionario hace razonable su creencia. No, me la deja abierta. Claro que sí, claro que sí. Punto, nada más. Claro que sí, pero el No historiador, le demuestren más. no tiene por qué preocuparse en absoluto, el historiador, cuando encuentra que alguien es hermano de otro, no tiene por qué preocuparse en absoluto de ver si en lugar de hermano es primo. Lo que sucede es que hay que ver si realmente la historia es la última palabra. Es decir, resumiendo, es: 1. Existió un personaje histórico al que llamamos Jesús. 2. Ese personaje trajo consigo un mensaje. Ese mensaje, y es el punto tercero, ha generado desde entonces en millones y millones y millones de seres humanos, a través de lo que se llama imitatio Cristo, imitación de Cristo, ha generado un enriquecimiento de la vida espiritual de la humanidad. Y esto es lo importante. Y todo lo demás, a mí me parecen pamplinas, me parecen discusiones teológicas sobre el sexo de los ángeles. Y quería por último decir una cosa, porque a lo que ha dicho antes José Antonio Merino. José Antonio, Jesús, que es el último heraldo de esa gran tradición, viene a añadir algo, y ahí está su profunda significación, a lo que dijo Buda, a lo que dijo Lao Tse, a lo que dijo Krishna o a lo que dijeron los grandes heraldos de la tradición anteriores. Y lo que añadió es muy importante. Añadió, en primer lugar, el ecumenismo. Ninguna de las otras religiones es ecuménica. En segundo lugar, el amor. Un amor que era caritativo, que era solidario, que era compasivo. Y en tercer lugar, y aquí nos vamos ya al plano filosófico, es el libre albedrío. Por eso no estoy equiparando a Jesús a esas figuras. Lo sitúo uno o varios peldaños más arriba. Lo que quería decir José Montserrat, después lo que quería decir antes. Bueno, el mensaje mío, en cierto modo, ¿no? En síntesis, es que yo creo que efectivamente que Jesús es un personaje histórico, plenamente histórico, no se puede negar su historicidad, más digamos con una historicidad dura, por decirlo así. Lo que ocurre es que, excepto el hecho de que existió, que vivió en Palestina, y 4 o 5 datos de su biografía, sobre todo su muerte, mors aggravata, su muerte grave en manos de los romanos, excepto esto, todo lo demás son hipótesis y suposiciones, que yo como historiador construyo en mis libros, las hago, pero siempre como hipótesis. Yo jamás plantearía, fuera de estos 4 datos esenciales, ninguna afirmación sobre Jesús que no la hiciera avanzar con es una hipótesis mía que estoy dispuesto a cambiarla al minuto siguiente si ustedes me demuestran que es falsa. Vamos a ver, Antonio.